¿Qué tal, colegas? Espero que estén bien y quiero darles la bienvenida a esta microcápsula del eCongress. En esta cápsula vamos a ver la evolución de las vacunas a lo largo de los siglos y, por supuesto, la tecnología recombinante. Mi nombre es Cecilia Figueroa, pertenezco al servicio técnico de Boehringer Ingelheim de Argentina. Bueno, ya desde el siglo XI que se hacían prácticas de inmunización. Posiblemente y con gran impacto lo vamos a ver en China y en India. Estas prácticas de la variolización tenían el objetivo de que los niños y los adultos sean inmunes a nuevas epidemias de viruela, que recordemos que en ese momento azotaban terriblemente a la humanidad y donde no solo enfermaban, sino también morían, y con un alto porcentaje. Las muertes se daban entre un 20 y un 30%. Si nos situamos en China, estas prácticas las hacían disecando costras de las pústulas que habían sido recolectadas de las personas que habían padecido la viruela, y entonces a través de unos tubos de bambú los introducían dentro de la nariz. En las niñas era en la narina derecha y en los niños en la narina izquierda. Ellos justificaban este sistema inhalatorio porque pensaban que el sistema respiratorio era muy rápido y que justamente garantizaba la rapidez en el efecto. Otra de los métodos era que directamente impregnaban algodones con las pústulas, que también, por supuesto, estaban recolectadas en personas que habían padecido la enfermedad, que habían tenido esas pústulas, y entonces las colocaban también dentro de la nariz, esos algodones que estaban impregnados. También otra práctica era utilizar en los niños o en las personas que se quería inmunizar las ropas de un enfermo que había padecido la viruela, pero de una manera suave. En cambio, en India lo que se hacía era directamente arañar la piel con agujas finas y entonces se impregnaban o se frotaban unos hilos que previamente también habían sido impregnados en las pústulas de personas que habían padecido la viruela. Estas prácticas llegaron hasta el Oriente Medio y también se hicieron muy famosas en el Imperio Otomano. Justamente lo usaban las mujeres que formaban parte del harem para cuidar la belleza, ya que en ese reducto era muy característico que se juntaran mujeres que tuvieran una belleza singular. Entonces, para que no queden marcas justamente en la cara, se utilizaban estas prácticas. Bueno, estas prácticas llegan también a oído de Jenner, Edward Jenner, en el año 1796, donde él, ¿qué observa? Él observa que las mujeres que eran ordeñadoras y que la vaca había tenido la viruela bovina, ellas la contraían, pero al mismo tiempo sanaban y también ellas no contraían la viruela humana. Por lo cual, él decide usar las pústulas de las costras de las manos de estas ordeñadoras que estaban infectadas con la viruela bovina para poder hacer el primer intento de vacuna. Y así lo hace con un niño el 14 de mayo de 1796. Por lo cual, acá ya tenemos una diferenciación con respecto a la variolización que él también conocía, en que ya esta inoculación iba a ser mucho más segura, porque las que estaban practicadas en China e India en ese momento, en el siglo XI, bueno, no eran tan seguras, porque había personas que también podían enfermar con estas prácticas y también morir. Entonces, lo que hizo Jenner fue utilizar las pústulas, pero de la enfermedad producida por un animal, para poder prevenir en un humano que tenga la enfermedad de la viruela humana. En 1880, Louis Pasteur, que también ya
conocía todo el tema que había hecho Jenner con la primer vacuna que había desarrollado, estaba estudiando, estaba experimentando con pollos porque inoculaba el cultivo de cólera aviar y entonces lo que quería ver era el mecanismo de transmisión del agente etiológico. Entonces Pasteur iba a tomarse unas vacaciones y le dice a su asistente, el cual también iba a tomarse unas vacaciones, en que antes de irse los dos de vacaciones, por favor, inoculara a esos pollos. Resulta que el asistente olvidó hacerlo y cuando volvieron de las vacaciones se dio cuenta que el cultivo seguía en el mismo lugar y, por supuesto, debilitándose. El asistente igualmente inoculó a esos pollos y entonces después vio que esos pollos tenían una enfermedad leve y que justamente no morían, sino que todos los pollos que habían sido inoculados con ese cultivo debilitado habían estado protegidos. Se lo comenta a Pasteur porque él estaba bochornado y quería empezar de cero nuevamente el estudio y Pasteur decide volverlos a inocular. Deja pasar un tiempo prudente, los vuelve a inocular con ese cultivo y nuevamente ven que los pollos no contraen la enfermedad y todos sobreviven. Con este acontecimiento, Pasteur lo vuelve a volcar en el cultivo del Bacillus anthracis, porque en esa época, en 1881, los carneros sufrían grandes muertes en toda Europa. Entonces, Pasteur, ¿qué hace? Hace el mismo experimento, nada más que con el Bacillus anthracis, solamente que aquí no se debilitó en el tiempo el cultivo, sino que fue sometido a 45 grados de temperatura. Con esto lo que logra Pasteur, la diferenciación con Jenner, es que él está utilizando cultivos que ya están modificados artificialmente. Y llegamos a 1885, donde también Louis Pasteur, que está experimentando con la rabia en conejos, ¿qué hacía? Los inoculaba, les producía la enfermedad y una vez que morían, disecaba el tejido nervioso y así iba haciendo pasajes, con lo que logró también hacer una manera artificial de disminuir la virulencia por completo del virus. Y en el año 1885 un niño es mordido por perros, si bien él había hecho algunos ensayos de esa vacuna en pocos perros. Bueno, acude la madre de este niño que había sido mordido para que por favor probara ese cultivo con su hijo. Pasteur no era médico, tampoco tenía, como les decía, la vacuna al 100% probada, pero bueno, decide probarla con el niño y por supuesto el niño no va a contraer la rabia. Luego ya tenemos en el siglo XX, donde por supuesto ya hay muchos más progresos con respecto a la tecnología de la producción de las vacunas. Con respecto a las vacunas a virus muerto, se descubren nuevos adyuvantes. Si tenemos que caracterizar a estas vacunas, son unas vacunas donde la seguridad es lo que prima, porque justamente como es un virus muerto, van a ser muy seguras, pero van a tener una inmunidad que se da solamente a nivel humoral y que es una inmunidad muy corta en el tiempo. A diferencia de las vacunas a virus vivo modificado, que también hay nuevas tecnologías para poder mejorar la producción de estas vacunas y si vamos a caracterizar a estas vacunas, las virus vivos modificados o atenuados, ¿qué podemos decir de ellas? Que son vacunas donde son más eficaces que las vacunas a virus muerto, van a producir una inmunidad humoral y celular, por lo cual la protección se va a hacer más duradera en el tiempo. Pero tiene alguna desventaja, que es que puede hacer una reversión a la virulencia y puede enfermar en el individuo que está inoculado. A finales del siglo XX vamos a tener la elaboración de vacunas con tecnología recombinante, que es
lo que también les voy a comentar de qué se trata este punto tan interesante. Estas vacunas con tecnología recombinante van a combinar los aspectos de la seguridad de la vacuna a virus muerto con la eficacia de las vacunas a virus vivo modificado. No va a ser un virus vivo modificado, pero sí ni tampoco se va a comportar como un virus muerto, pero combina estas dos propiedades, la seguridad y la eficacia. Entonces, ¿qué es la tecnología recombinante? Bien, ¿a qué se denomina un recombinante? Es a un microorganismo en el cual su material genético ha sido artificialmente modificado. Vamos a tener tres tipos de recombinantes. El tipo 1, que se denomina de subunidad, donde acá el microorganismo es modificado para producir una proteína que después es cosechada para utilizar en una vacuna. El tipo 2, que es el gen deleteado, es donde se retira ese material genético, por lo cual ese virus ya carece de virulencia. Y por último tenemos el tipo 3, que es el que nos interesa para las vacunas Recombitec, que es vectorial. Es decir, es un microorganismo con material genético nuevo que lo va a expresar cuando se lo inserta en el huésped. Y aquí tenemos la vacuna recombinante de moquillo canino. Entonces, el vector, les dije que utilizaba un vector. Aquí el vector es el virus de la viruela del canario, que es un virus ADN, pertenece a la familia Poxviridae, deriva de una cepa vacunal atenuada que se llama Canapox y que, por supuesto, es del canario, es estable genéticamente, tiene un genoma amplio y al tener un genoma amplio es lo que nos permite poder insertar material genético de otro microorganismo. Algo también muy interesante es que no se va a replicar en las células de mamíferos, solo se replica en las células aviares, como vemos aquí abajo en este esquema. Se va a producir solamente en el mamífero la fase precoz, y esto lo va a desarrollar dentro del citoplasma de la célula del huésped. La fase tardía, como vemos en la célula aviar, no se va a producir, porque no tiene especificidad por los mamíferos. El Canarypox va a actuar como adyuvante. Este tipo de vacunas con tecnología recombinante carecen de adyuvante, pero sí el Canarypox asume como si lo fuera. ¿Por qué? Porque va a producir una irritación donde va a producir también una rapidez en la migración de las células blancos para crear la inmunidad. Es un inmunoestimulante inespecífico. Tiene una potente respuesta inmune. También va a proveer inmunidad humoral y celular. Y algo también importante es que no va a desarrollar memoria inmunológica contra los Canarypox maternos. Y entonces aquí es donde vamos a ver cómo es la elaboración de nuestra vacuna. Tenemos aquí el virus del moquillo, donde en su superficie vamos a ver que se expresan dos proteínas inmunogénicas. Estas proteínas se denominan proteína de fusión y proteína hemoaglutinina. Estas dos proteínas son las únicas que necesita el canino para crear inmunidad contra el moquillo. No necesita del virus entero, solamente de estas dos proteínas. Dentro del núcleo ARN del moquillo vamos a tener la secuencia de ARN que me va a codificar para estas dos proteínas. En el siguiente paso, estas secuencias de ARN es la secuencia que nos interesa, pero yo les dije que el Canarypox es ADN y el virus del moquillo es ARN. Entonces se necesita un sintetizador de alto rendimiento para que haga la transformación de la secuencia de ARN a secuencia de ADN. Entonces, con esta secuencia que se obtiene nueva de ADN, que es
una copia ADN del ARN original del virus, se hace un inserto de esta secuencia dentro del virus de la viruela de canario. Una vez que ya obtuvimos los insertos de ADN, se van a agregar dentro del genoma del Canary Pox, formando la semilla maestra. Esta semilla maestra va a ser, en otro paso, la replicación en cultivo de fibroblastos de embrión de pollo, dando lugar a la vacuna Recombitec de la fracción recombinante en la fracción moquillo. Cuando nosotros inmunizamos al canino, este vector, el Canary Pox, se va a introducir dentro de la célula del huésped, como dijimos anteriormente, en el citoplasma. Y luego, como cualquier virus, va a intentar replicarse, pero dijimos que no se replica en células de mamíferos. Entonces, en ese intento de replicación comienza la transcripción, causando la producción de estas dos proteínas, la hemaglutinina y la difusión, que van a estar expresándose en la superficie de la célula del huésped. Estas proteínas, la hemaglutinina y la difusión, es captada por los macrófagos y por las células dendríticas, que son los presentadores de antígenos y que se los van a presentar a los linfocitos para que se desencadene la respuesta inmune, dando, como les dije anteriormente, una respuesta humoral y también celular. Y de esta manera el perro queda protegido contra el virus del moquillo. Ahora los invito a que podamos ver un video explicativo de este proceso de elaboración de la vacuna. La innovación en vacunología ha conducido a desarrollar nuevas tecnologías para hacer frente a los problemas en seguridad y eficacia que las vacunas clásicas no han sido capaces de solucionar. Entre las tecnologías existentes, una ha demostrado una alta eficacia y seguridad: la tecnología de vector viral recombinante. Está basada en la habilidad para aislar y unir material genético del organismo causante de la enfermedad que se incorpora dentro de un virus vector. Uno de los vectores virales más interesantes usados en salud animal es el virus Canary Pox. Pero, ¿qué es exactamente el virus Canary Pox? El virus Canary Pox, virus de la viruela del canario, utilizado para desarrollar vacunas de vector para las mascotas, procede de una cepa de virus atenuada de una vacuna para canarios. Estable genéticamente, su genoma largo es fácil de manipular y permite la inserción de material genético adicional. Otra característica especial del vector Canary Pox es que no se puede replicar en las células de mamíferos. Su ausencia de virulencia en mamíferos, mientras que es capaz de inducir una potente respuesta inmune, hace que sea el candidato ideal como vacuna para las mascotas. Primero, el material genético relevante es extraído del virus del moquillo canino. La secuencia de ARN extraída codifica las proteínas inmunogénicas del virus. Al usar un sintetizador de ADN de alto rendimiento, la secuencia de interés es transformada en un inserto de ADN. Después, utilizando procesos in vitro, el inserto de ADN obtenido es integrado en el genoma del virus Canary Pox, convirtiéndolo en un virus vector vivo. El inoculo madre del virus vector se reproduce en células aviares con el fin de hacer suficientes copias para producir la vacuna. Esta tecnología innovadora aporta varios beneficios para la vacunación de las mascotas, ya que combina la eficacia de una vacuna viva atenuada con la eficacia de una vacuna inactivada sin la necesidad de un adyuvante, optimizando la seguridad y garantizando su tolerancia local. La tecnología de vector recombinante Canary Pox permite el desarrollo de vacunas específicas que combinan un alto nivel de seguridad y eficacia para la práctica clínica del día a día. Ventajas de la vacuna Recombitec en la fracción moquillo. Combina, como les dije
al principio la seguridad de vacunas a virus muerto y la eficacia de vacunas a virus vivo modificado. Inmuniza en presencia de anticuerpos maternos. Por lo general, cuando utilizamos una vacuna de moquillo a virus vivo modificado, si ese cachorro presenta títulos altos de anticuerpos, por lo general en las primeras semanas de vida, vamos a tener una neutralización de esos anticuerpos, por lo cual vamos a dejar a ese cachorro sin protección. Con este tipo de vacuna de tecnología recombinante, eso no sucede. Va a quedar con la protección que le pasó la madre a través del calostro, con los anticuerpos maternos, más la protección de la vacuna. Es segura en cachorros desde las 6 semanas de edad. También demostró la seguridad para perros en diferentes edades y en estados inmunitarios, como puede ser un animal que presenta una desnutrición. Es la única vacuna que protege contra el moquillo sin usar el virus entero, sin riesgo de reversión a la virulencia, no produce encefalitis postvacunal y tampoco hay una excreción viral al medio. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta microcápsula.